Hace entrada al hemiciclo de sesiones el diputado presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón, acompañado del ministro para la Planificación y Finanzas, así demás ministros y comitiva del sector económico financiero del Gobierno Nacional Bolivariano que lo acompañan. Muy buenas tardes, ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadana Blanca Caut, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y demás diputadas y diputados a esta honorable Asamblea. Apreciados medios de comunicación, amigos todos. La oportunidad de presentar al país el proyecto de ley de presupuesto y ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio fiscal 2013 coincide con la culminación de un evento electoral profundamente democrático y la revelación de unos resultados de extraordinaria trascendencia para la vida nacional. Venezuela arriba una nueva etapa de su historia, gracias a la voluntad incuestionable de la gran mayoría de los venezolanos de intensificar y consolidar el proceso de transición al socialismo bajo un modelo propio, fundamentado en el ideario humanista del libertador Simón Bolívar. La impecable experiencia eleccionaria recientemente vivida en nuestro país es ejemplo universal de democracia y libertad. Reafirma el carácter determinante del poder social ejercido a través de la participación protagónica del pueblo, el cual demuestra cada vez con mayor contundencia su elevado nivel de conciencia de la realidad y su capacidad de decidir para actuar y transformarla. Este hito histórico está marcado, sin duda alguna, por la validación de una propuesta de país que rescata los más elevados principios de lo humano en la sociedad, reafirmando las aspiraciones del pueblo venezolano y abriendo el camino para avanzar por la ruta señalada en los 5 objetivos históricos planteados por el presidente Chávez para el próximo sexenio. Importante ha de ser también el impacto que este acontecimiento podrá generar en otros pueblos, por cuanto representa un referente poco común de un proceso de transformación social bajo un sistema democrático, donde pueblo y gobierno trabajan por el progreso y luchan por preservar la paz, superan las barreras que imponen los rezagos del viejo sistema y avanzan con una visión clara hacia un nuevo modelo de sociedad. Es una sucesión de experiencias que atraen la atención tanto en el ámbito de nuestra región latinoamericana y caribeña, dadas las identidades históricas y culturales, como fuera de ella, especialmente en aquellos pueblos que se encuentran atrapados en medio de la mayor crisis económica y social de la civilización moderna, vale decir, la crisis del modelo capitalista. Es claro que forjar una solución verdadera ante una problemática de origen estructural y de efectos tan expansivos como lo evidencian los prejuicios generados por la lógica capitalista sobre el modo de vida de casi la humanidad entera, encarna un proceso complejo, de largo aliento, que compromete los mayores y mejores esfuerzos de gobiernos y pueblos. En Venezuela hemos comprobado que cada nueva etapa en la búsqueda de la solución impone mayores desafíos, pero también que cada vez el país cuenta con un mayor acervo de recursos espirituales, intelectuales, físicos y materiales para enfrentarlo. La notoria superación del nivel de vida de la mayoría de los venezolanos durante el gobierno bolivariano, especialmente en lo relativo a la satisfacción de sus necesidades en materia de salud, educación, vivienda, servicios públicos y seguridad social, junto a la formación de la conciencia colectiva y la acumulación de experiencias en las funciones administrativas,
tanto por parte del gobierno como de las comunidades, son fortalezas humanas y sociales que permitirán abordar con éxito la etapa que se inicia en el año 2013. En lo material, el rescate de la soberanía sobre la industria petrolera y demás sectores estratégicos de la economía nacional, la mayor autonomía en el manejo de los recursos financieros y la inversión acumulada en infraestructura física y productiva servirán de soporte al desarrollo en esta nueva etapa del proceso. Los esfuerzos adicionales que nos demanda se originan en la necesidad de reforzar constantemente los principios y valores bolivarianos para seguir elevando la moral y la ética del proceso, de mantener el estímulo a la voluntad popular y redoblar el compromiso institucional para generar las acciones necesarias de manera acertada y oportuna, así como promover la valoración crítica como medio para corregir los errores y preservar los logros. En el campo específico de lo financiero, es imperativo afrontar los inmensos retos de productividad que reclama el desarrollo, por cuanto la sostenibilidad del modelo depende ahora más que nunca de la capacidad de generación de riqueza bajo esquemas de producción que aseguren una justa distribución del producto. La estrategia adelantada hasta ahora por el gobierno bolivariano para posibilitar el ejercicio de la justicia distributiva ha permitido expandir progresivamente el control popular sobre los medios de producción, lo cual solo generará los resultados esperados si sobre la base material concurren las competencias técnicas necesarias y una sana y eficiente gestión administrativa. La conjunción pueblo-gobierno, sustentada en la ética socialista, que es aquella que privilegia el bien común sobre el beneficio individual, genera mecanismos de interdependencia constructiva, claves para preservar la direccionalidad del proceso social por cuanto condicionan la calidad de gestión tanto de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones comunitarias. En el contexto de la experiencia venezolana, merece especial énfasis la necesidad de elevar la eficiencia del Estado y las comunidades cuando ejercen funciones empresariales bajo cualquier modalidad de asociación, en cumplimiento de la responsabilidad adquirida de optimizar el uso de los medios de producción que le han sido adjudicados, con el fin de proporcionar una mejor oferta de bienes y servicios a la población y con ello sumar bienestar social. Adicionalmente, es preciso recalcar que la capacidad financiera del Estado no es ilimitada y que gobierno y pueblo tienen el compromiso de administrar la renta petrolera bajo criterios de desarrollo sustentable en áreas de preservar el legado de las nuevas generaciones. El presupuesto público, junto a los demás instrumentos de política fiscal, ha venido alimentando la estrategia de justa distribución al destinar la mayor porción de la renta petrolera a la inversión social y productiva para fortalecer la base material del proceso de desarrollo de la sociedad venezolana en su conjunto, procurando saldar la cuantiosa deuda social acumulada durante la Cuarta República. Los efectos de la política de inversión social también se evidencian en la actividad económica, que ha adquirido mayor dinamismo gracias al estímulo otorgado por el incremento de consumo de alimentos, otros bienes y servicios y un mayor nivel de vida, pero aún se mantiene vigente el sesgo exportador de nuestra economía y su alta dependencia de la renta petrolera. La respuesta del aparato productivo no petrolero ante los inmensos esfuerzos y recursos destinados a impulsar su actividad y productividad resulta insuficiente para satisfacer el incremento del consumo que generó la incorporación de la gran masa poblacional anteriormente excluida de la vida económica del país. De allí, la necesidad que el Estado continúe enfatizando lo social, acompañándolo de una profundización de las políticas de incentivo al mejor desempeño económico y financiero como factor clave para la sostenibilidad del modelo. Este es el principal reto a enfrentar en la etapa del proceso bolivariano que se inicia con el año 2013. Presupuesto y perspectiva. El tránsito de la sociedad venezolana hacia un modelo socialista propio, en plena construcción, se ha venido viabilizando gracias a la evolución del marco legal e institucional con el cual el Estado se dota al Estado de los mecanismos necesarios para dar cada vez mayor consistencia y profundidad a la gestión de gobierno, en un entorno
de cambios sustantivos donde predominan enormes desafíos, como lo son la asimilación de una nueva filosofía organizacional fundamentada en el pensamiento humanista en la que se privilegian los intereses del pueblo, la ética socialista en el ejercicio de la función pública, la orientación al servicio, la adopción de procesos eficientes y eficaces, todo lo cual contribuirá al logro de los grandes objetivos históricos propuestos para el próximo sexenio. En el ámbito de las finanzas públicas, los primeros cambios normativos estuvieron orientados a rescatar la soberanía del Estado venezolano sobre los ingresos provenientes de la renta petrolera. Luego, se comenzaron a generar mecanismos para viabilizar la inversión en el marco de la política social incluyente del gobierno bolivariano, dando lugar al nacimiento de una nueva institucionalidad financiera con la cual se ha conformado un sistema integrado de asignación de recursos en función de las prioridades establecidas en los programas y planes de desarrollo nacional. Habida cuenta que uno de los principales objetivos nacionales de esta fase del proceso bolivariano es el de construir un modelo de desarrollo socioproductivo de orientación socialista y que para ello se requiere de una base social y material cada vez más sólida, el nuevo sistema de asignación de recursos, apoyados en las respectivas leyes, normas y procedimientos, busca elevar progresivamente la porción de ingresos provenientes de la renta petrolera que se dedica a la inversión social y productiva, lo cual a su vez implica aumentar la importancia de los ingresos fiscales no petroleros como fuente de financiamiento del gasto corriente. El presupuesto público es uno de los instrumentos de política fiscal y forma parte integrante de la nueva institucionalidad financiera, junto a los fondos de desarrollo, los fondos destinados a honrar la deuda social, la expansión de la banca pública y la profundización de su papel dentro de la economía, las políticas crediticias para los sectores productivos y los mecanismos de distribución de divisas. Con la integración de todos ellos, el circuito financiero público funciona bajo el control del Estado, garantizando que la asignación de los recursos públicos apoye el desarrollo de la estrategia gubernamental y viabilice la concreción de los programas y proyectos propuestos. Conviene reiterar que esta concepción de las finanzas públicas es consistente con los principios de prudencia y racionalidad económica que han orientado la política fiscal venezolana en los últimos años, tal como se verifica en la formulación de proyectos de presupuesto basados en premisas conservadoras de ingresos, contribuyendo por una parte a moderar el riesgo de choques externos ante la volatilidad de los precios petroleros y por la otra a elevar la eficiencia en la administración de los recursos. Los resultados en cuanto al mejoramiento de las condiciones de vida de la población venezolana se verifican en los indicadores sociales y en materia económica se evidencian en el crecimiento sostenido de la actividad durante los últimos 7 trimestres sucesivos y una significativa reducción del índice inflacionario en lo que va del año 2012. El proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, junto a los demás componentes del sistema, contribuirá a reforzar la tendencia positiva de la actividad económica, la diversificación productiva y la reducción de las presiones inflacionarias, lo que a su vez posibilitará la disminución de la dependencia a los ingresos petroleros, el logro de un ritmo de crecimiento sostenido y el fortalecimiento del proceso de transición al socialismo. La Ley Especial de Endeudamiento 2013, como instrumento complementario del presupuesto, afianzará la continuidad de los planes de inversión social y de proyectos estratégicos en materia ambiental, agrícola, infraestructura, petróleo y energía. A este respecto, el gobierno bolivariano persiste en el criterio de manejar los pasivos de manera responsable y coherente con el desempeño de los indicadores macroeconómicos de la nación, lo cual se evidencia en la estabilización del cociente deuda al Producto Interno Bruto con signo de sostenibilidad fiscal. Para el año 1998, este indicador se encontraba por encima del 30% y para el cierre de 2011 registraba un 25.2%. Valor este que comparado con el de otros países de América Latina exhibe a Venezuela como uno de los más bajos índices de deuda en relación al Producto Interno Bruto, lo que a su vez demuestra el logro de la disminución de la vulnerabilidad externa y del riesgo de exposición al tipo de cambio. Crisis internacional versus crecimiento venezolano. En lo que va del año 2012, el mundo ha visto el creciente deterioro de la base estructural capitalista de producción.
El contexto internacional sigue afectado por los problemas fiscales en algunas economías de actuación importante en la eurozona, los cuales primariamente impactan de forma negativa en los mercados financieros internacionales y secundariamente generan efectos adversos en la dimensión real de la economía mundial. Como se ha indicado, la fijación de premisas conservadoras de ingresos petroleros sirve de elemento amortiguador ante los efectos negativos que las variables exógenas pueden generar en la economía interna y posibilita la atención en las prioridades del gasto que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social. Asimismo, esta política exige seguir elevando la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas presupuestarias. La inversión social, orientada a profundizar los niveles de atención a las necesidades básicas de los venezolanos como salud, educación y vivienda, y la inversión destinada a reforzar los sectores productivos siguen teniendo un peso específico en la distribución de los ingresos fiscales por cuanto son claves para afianzar las bases del crecimiento sostenido de la economía real y del desarrollo de la nación. El modelo productivo. En el segundo plan socialista se establecen los 5 grandes objetivos que orientarán la gestión del gobierno durante el periodo 2013-2019. Próxima fase del proceso histórico de transición al socialismo a ser impulsado por la profundización de la democracia participativa y protagónica y por la restitución del poder al pueblo. La estrategia económica que contribuirá al logro de esos objetivos históricos ha de apoyarse en la implementación de un modelo productivo que viabilice los cambios estructurales propuestos a través de la participación popular en la concepción y adopción de nuevas formas de relacionamiento más justas que ponderen la importancia del trabajo como hecho social y eleven el compromiso colectivo con el desempeño económico del país. El Estado, como rector del quehacer económico, ha de orientar y complementar las propuestas, sistematizar el modelo, monitorear y retroalimentar su aplicación. En la línea con el primero de los 5 objetivos históricos, todas las iniciativas de producción deben subordinarse al principio de independencia nacional y ayudar a fortalecer la soberanía del pueblo venezolano sobre los recursos naturales, en particular sobre el petróleo. Por lo tanto, conviene insistir en la necesidad de mantener el dominio del Estado sobre la industria petrolera nacional, pilar de la soberanía y del desarrollo, y sobre las demás actividades económicas que se consideran estratégicas para el desempeño de la función de gobierno y la seguridad de la nación. El segundo objetivo, que es el de continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, señala la direccionalidad del modelo productivo en cuanto a qué producir, cómo hacerlo y para quién. Respecto a qué y para quién producir, la estrategia económica se orientará a elevar progresivamente la producción interna de bienes y servicios con énfasis en los rubros que contribuyen en mayor medida a la satisfacción de las necesidades básicas para el pueblo venezolano, aprovechando de manera racional los recursos naturales de la nación. Esta estrategia rescata el valor social de la actividad productiva, refuerza la autonomía y se sujeta al criterio de sustentabilidad. Respecto al cómo, impulsará el desarrollo de relaciones de producción que eleven el valor social del trabajo por sobre el valor del capital. Esto implica que el trabajo en todas sus manifestaciones, sean estas de mayor componente intelectual, creativo, técnico o manual, se reconoce como una acción humana destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad, de tal manera que el trabajador es un sujeto de cambio de su propia realidad, por lo que se ubica muy por encima de la categoría mal llamada de factor productivo. El trabajo intelectual proporciona herramientas de planificación, organización y apoyo tecnológico que ayudan a optimizar el proceso productivo al reducir la cantidad de esfuerzo humano necesario y aumentar el volumen y la calidad del producto. Esta optimización se logra en la medida en que se reconoce la complementariedad entre los diferentes roles que participan en las relaciones laborales y en la medida en que se valoran los intereses vitales básicos de todos los trabajadores. Bajo esta orientación, el modelo productivo venezolano ha de propiciar el cambio del sistema económico sobre la base de la sustitución de la lógica del capital por la lógica del trabajo liberador, a fin de que el proceso productivo se oriente a generar beneficio social, factor determinante de la viabilidad del proceso histórico que se orienta hacia una sociedad más justa. Conviene destacar que durante la primera fase de este proceso histórico,
1999-2012, el fortalecimiento del rol del Estado venezolano en la economía y la inversión social ejecutada alrededor de, óigase bien, 500.000 millones de dólares, posibilitaron la inclusión de la gran mayoría de la población en la dinámica social y económica del país, estimulando el desarrollo de sus capacidades físicas, espirituales e intelectuales, de tal manera que el país cuenta hoy con un invalorable potencial humano como base para conformar un nuevo tejido socioproductivo que, bajo la lógica del trabajo digno, liberado y liberador, y con el apoyo de un Estado fuerte y cohesionado, impulsará la transición del modelo capitalista rentista petrolero al modelo productivo socialista. Es indispensable avanzar en esta ruta para convertir a Venezuela en un gran país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran nación naciente en América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América, tercer objetivo histórico propuesto por el presidente Hugo Chávez para el periodo 2013-2019. La conformación de un nuevo tejido socioproductivo orientado a transformar la realidad venezolana para la contracción de una sociedad moderna e injusta ha de apoyarse en un arduo esfuerzo de investigación científica y de desarrollo tecnológico que facilite el aprovechamiento racional de los recursos del país y posibilite la sinergia con los demás países de la región. La intensificación de estos esfuerzos permitirá fundar y o consolidar empresas de gran envergadura y alcance para agregar valor social y económico a la región y elevar la competitividad de sus productos en los mercados internacionales. De igual manera, la materialización de los convenios de cooperación y demás iniciativas de acercamiento, también con países de otros continentes, permitirá seguir influyendo cada vez más con más fuerza en la búsqueda del equilibrio mundial en la línea con el cuarto objetivo histórico de contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y multipolar que permita alcanzar la paz en el mundo. La estrategia económica que contribuye a viabilizar los objetivos geopolíticos, hasta ahora apoyada fundamentalmente en la fuerza de Venezuela como potencia petrolera, debe ser continuamente retroalimentada para incorporar otros sectores productivos a la actividad exportadora con apego al criterio de complementariedad. El modelo incentivará la producción no petrolera para el intercambio comercial en rubros específicos definidos según las potencialidades propias y las oportunidades que ofrece la estrategia geopolítica. A tales efectos, será necesario identificar opciones de materiales, bienes y servicios clave para los países de interés, descubrir las oportunidades de agregar valor de la cooperación, planificar y supervisar al nivel más desagregado posible el desarrollo de productos a exportar. La sistematización de los planes permitirá también lograr la concreción exitosa de las iniciativas ya adelantadas. Todos los esfuerzos para el desarrollo y la modernización del país, así como las iniciativas de cooperación e integración económica, deben estar supeditadas al principio del empleo racional de los recursos naturales, como se ha enunciado en el quinto objetivo histórico. Para ello, es importante validar los criterios de sustentabilidad universalmente aceptados, contar con el debido fundamento científico y adicionar criterios nacionales. Ampliación de la inclusión social, las grandes misiones. La política social del gobierno bolivariano establece el cumplimiento de los derechos humanos para la máxima satisfacción de las necesidades del pueblo, sumando cada vez más oportunidades que posibilitan la comprensión y valoración de su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida nacional. Los alcances de esta política fueron consolidándose a través de las misiones sociales, creadas a partir del año 2003 y más tarde, en el 2011, con las grandes misiones. Las primeras dan celeridad a la incorporación del pueblo a través de su participación democrática, atención integral de la salud y la educación, seguridad y protección social, dotación de vivienda, formación para el trabajo y crecientes fuentes de empleo. La segunda, ya formuladas en conjunto como objetivo estratégico y general de la propuesta para la gestión bolivariana socialista durante el sexenio 2013-2019, constituyen un instrumento revolucionario de nivel superior para dar continuidad al cumplimiento de las medidas contra las determinantes de las condiciones de injusticia y desigualdad.
hasta llegar al nivel de absoluta irreversibilidad para el no retorno a la pobreza general ni a la pobreza extrema. Gran misión, hijos de Venezuela. Su objetivo es otorgar beneficios a las venezolanas y venezolanos, en especial estado de vulnerabilidad, con la finalidad de facilitar su acceso al disfrute de los derechos fundamentales y asegurar su incorporación a las actividades productivas. Se trata de la población que vive en los hogares en situación de pobreza crítica, constituido por adolescentes y adultas embarazadas y personas con discapacidad, independientemente de la edad. Esta misión destina recursos para el financiamiento de proyectos productivos colectivos o individuales, ayudas especiales, rehabilitación de vivienda, asistencia técnica y otras formas de apoyo social. La gran misión de Amor en Amor Mayor. El objetivo de esta misión es asegurar a los adultos mayores la máxima protección, igualdad y justicia social, especialmente para quienes viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo nacional. Incluye mujeres de edad igual o superior a los 55 años y hombres de 60 años o más, a los cuales se les garantice el acceso a la pensión del Seguro Social. Gran misión Saber y Trabajo. Obedece a una política social para lograr el cambio del modelo productivo y disminuir la tasa de desempleo en el país. Está dirigida a las personas cesantes en busca de un empleo, a las cuales se les garantiza el derecho a la educación y al trabajo mediante una ocupación productiva con mayor eficiencia y eficacia. Gran misión Vivienda Venezuela. Tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a una vivienda digna, bien sea porque no la posee o se encuentra en situación de riesgo. En el periodo 2013-2019 se proyecta la construcción de 2.650.000 viviendas y la mejora y ampliación de 1 millón de viviendas, asegurando la calidad en la oferta de servicios públicos conexos. Gran misión A Toda Vida Venezuela. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela se crea con carácter de misión de Estado por su envergadura y la necesaria participación corresponsable de todos los poderes públicos. Constituye una política de seguridad con alcance nacional dirigida a garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la protección por parte del Estado a partir de la transformación de los factores de carácter estructural, situacional e institucional generadores de la violencia y el delito. En cada uno de los 24 estados del país existirá un comando estadal de integración organizado en 3 comisiones, la de los órganos de seguridad ciudadana, de justicia penal y de prevención integral y participación ciudadana. El valor de la infraestructura. El desarrollo de un modelo productivo en una etapa de transición al socialismo requiere inevitablemente de inversiones en infraestructuras relevantes para ordenar territorialmente a Venezuela y contribuir a crear las condiciones materiales para su desarrollo. Los volúmenes de inversión en lo social deben ahora continuar complementándose con una adecuada escala de financiamiento a la infraestructura. Esto debido al aumento de mejoras de las condiciones requeridas para el desarrollo de la producción, tales como son los servicios, acueductos, cloacas, electricidad, gas, transporte terrestre, carreteras, ferrocarriles, terminales, transporte acuático, puertos, navegabilidad fluvial y marítima, transporte aéreo, aeropuertos y de las telecomunicaciones como eje transversal. Todo ello en función de la continuación del crecimiento, mejoras en las condiciones de los procesos de producción y elevación de la calidad de vida del venezolano. Conformar el nuevo tejido socioproductivo. El proceso de cambios iniciado en Venezuela en el año 1999 muestra importantes logros en materia social gracias al rescate de la soberanía nacional sobre los recursos naturales y el uso de la renta generada por el petróleo, como fuente de financiamiento de la cuantiosa inversión destinada a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, hasta entonces excluida de la dinámica social y económica del país. Consistente con ello, el pueblo ha desarrollado un alto nivel de conciencia política y capacidad de organización para incidir en las decisiones que le afectan y defender los derechos que le corresponden. Hoy el pueblo venezolano tiene una mayor capacidad para ejercer su derecho al trabajo y asumir su compromiso con el desempeño económico del país, condición indispensable para la continuidad del proceso de transformación en el que estamos empeñados. Sobre esta base, ha de desarrollarse un modelo productivo que promueva relaciones de producción más justas y reconozca el valor social del trabajo en sus diversas manifestaciones.
como medio para transitar del modelo capitalista rentista petrolero al modelo productivo socialista. A tales efectos, es necesario que el pueblo reconozca y ejerza su rol protagónico en el devenir económico nacional, para lo cual el esfuerzo de la dirigencia debe orientarse en primer término a elevar el nivel de conciencia popular respecto a las vulnerabilidades que enfrenta el país a causa de la alta dependencia de la renta petrolera y a lograr el compromiso colectivo para acometer los planes de diversificación. En segundo lugar, el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar e impulsar el proceso de diversificación y mantener la gobernabilidad sobre el mismo. Con la participación del pueblo, planificará la producción interna orientando las iniciativas y proyectos prioritariamente hacia los sectores y actividades que posibiliten el uso racional de los recursos disponibles en función de satisfacer las necesidades básicas de la población venezolana. Paralelamente, impulsará la producción de bienes transables no petroleros, cuidadosamente seleccionados para aprovechar las potencialidades internas y las oportunidades que ofrece la estrategia geopolítica a objeto de diversificar las exportaciones. De igual manera, el Estado orientará la implementación del modelo productivo para el establecimiento de relaciones de producción más justas. La construcción de un nuevo tejido productivo orientado por el modelo privilegiará las relaciones de producción establecidas bajo la participación activa del pueblo y atenderá a la jerarquización de las necesidades. Al respecto, se reconoce la importancia estratégica de la seguridad agroalimentaria, como lo demuestran las cuantiosas inversiones destinadas a elevar la capacidad de producción del campo y la agroindustria, y en esta nueva fase se han de intensificar esfuerzos para afinar los planes y proyectos de producción agrícola y agroindustrial y monitorear su ejecución a fin de aprovechar al máximo el potencial generado por las inversiones realizadas y continuar elevándolo con los futuros financiamientos. El desarrollo industrial permitirá focalizar las inversiones y demás incentivos en el fortalecimiento de las cadenas productivas derivadas de la explotación de las riquezas naturales con que cuenta el país, favoreciendo las actividades que agregan más valor social y contribuyen a diversificar la economía nacional. La orientación de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en apoyo a las prioridades de producción y desarrollo industrial es vital para el éxito de la estrategia económica tanto en el corto como en el largo plazo. Igualmente, hay que reivindicar el papel de la economía real y reforzar constantemente la función social del sistema financiero, como apoyo a la producción de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población. Esto cobra especial importancia en nuestro país, donde históricamente el carácter rentístico de la economía nacional ha estimulado la actividad especulativa, y donde más recientemente el Estado ha logrado establecer barreras para proteger la economía nacional y especialmente al pueblo venezolano de la crisis que experimenta la economía global a causa de las prácticas perversas de un sistema financiero dominante. Asimismo, resulta imperativo redimensionar el aparato burocrático del Estado con el objetivo de orientar recursos financieros al incentivo de la economía y a la conformación del nuevo tejido socioproductivo venezolano. Lecciones de la experiencia. Rectoría del Ministerio de Planificación y Finanzas en las etapas del proceso presupuestario. La creación del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas en el año 2010 fortaleció la capacidad institucional para ejercer la rectoría de las políticas gubernamentales en tan importantes áreas de la gestión pública. Esta fortaleza permitió mejorar la dinámica de comunicación interinstitucional a lo largo de todo el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y control presupuestario, lo cual se tradujo en una mayor coherencia entre el plan de mediano plazo, los planes operativos anuales y los presupuestos, dotándolo de la flexibilidad necesaria para ajustarse a las exigencias de los cambios en el entorno. El alto grado de articulación de las oficinas nacionales de tesorería, contabilidad, presupuesto y crédito público como componentes del sistema integral de la administración financiera y presupuestaria otorga grandes ventajas para habilitar mecanismos de coordinación con los organismos ejecutores, realizar el seguimiento constante de su situación financiera y promover la solución conjunta de problemas de manera oportuna. Seguir reforzando esta dinámica institucional es de vital importancia para el éxito del próximo periodo de gobierno, por cuanto el alcance y la profundidad de los objetivos propuestos frente a las complejidades del entorno,
la incertidumbre que rodea el desempeño de la economía mundial y sus efectos adversos sobre las finanzas nacionales demandan una gestión financiera eficiente y eficaz en los distintos niveles de la administración pública. La planificación y el presupuesto. En el marco del proceso de formulación del Plan Operativo Anual, la elaboración de la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2013, se definieron los lineamientos e instrumentos metodológicos con la finalidad de garantizar y optimizar la formulación de los proyectos y la asignación eficiente de los recursos en coordinación con las diferentes oficinas e instancias involucradas. En lo que respecta a la consolidación del proyecto bolivariano, las mejoras en el proceso de formulación y definición de criterios facilitaron la selección de los proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico y social. Los lineamientos tecnopolíticos y metodológicos para la formulación de proyectos se enfocarán en la concreción de los resultados y metas previstos en el Plan de Desarrollo Económico y Social que presentará el presidente aquí en esta Asamblea el próximo 10 de enero, como él nos ha instruido. La generación de datos estadísticos en el área social, la promoción y conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o el servicio voluntario de los trabajadores y trabajadoras en las áreas que le corresponde a su sector, los que forman parte de la cartera del Plan de Inversión Pública y la perspectiva de género, particularmente aquellos dirigidos a atender las áreas de salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia de género, educación sin exclusión, vivienda digna, participación comunitaria, seguridad social, empleo y alimentación. De igual forma, se realizaron los cambios en el sistema nueva etapa con el fin de presentar las fuentes de financiamiento de una manera más detallada y adicionalmente mejorar su plataforma y el proceso de planificación operativa, todo lo cual facilita la formulación y el seguimiento de los proyectos a ser incluidos en el Plan Operativo Anual 2013. Levantamiento y seguimiento permanente de la cantera de proyectos y sus fuentes de financiamiento. La estructuración de políticas públicas y la ejecución del presupuesto por proyecto facilita el seguimiento y control de las inversiones y costos, haciendo más eficiente la preservación de la direccionalidad trazada. Todo lo anterior es condición imprescindible para el éxito de aquellos proyectos de inversión orientados a cambiar el modelo rentista por un modelo económico de diversificación productiva basado en la lógica del trabajo. Y allí la importancia del trabajo conjunto fundamentado en las responsabilidades asignadas a cada institución para el cumplimiento del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. Dichas responsabilidades se centran en la existencia de organismos rectores en políticas y programas, organismos elaboradores y ejecutores de proyectos y organismos financiadores. Otro aspecto importante para el éxito de los proyectos reside en el correcto desempeño de cada una de las fases. En lo observado a la fecha, puede afirmarse que la estructuración de fases de proyectos comúnmente utilizada contempla lo siguiente: 1, idea; 2, perfil y prefactibilidad ante proyecto; 3, factibilidad y diseño, ingeniería de detalle; 4, ejecución, construcción; y 5, operación y mantenimiento. Cada una de ellas requiere formas distintas de seguimiento a los proyectos, así como diferentes fórmulas de financiamiento. El presupuesto público consolidado. El presupuesto público consolidado constituye un importante instrumento de gobierno, toda vez que agrupa la información financiera de recursos humanos y de los principales proyectos que desarrollará el sector público en cada ejercicio fiscal. La formulación del presupuesto público consolidado, bajo una coordinación interinstitucional, permite establecer criterios y normas en torno a la política laboral, de inversión y gastos corrientes, así como direccionar el impacto del sector público sobre los objetivos macroeconómicos. Por otra parte, tal coordinación posibilita un mayor control sobre la gestión financiera del sector público consolidado e incentiva la eficiencia de los organismos descentralizados y de los entes con fines empresariales, posibilitando la generación de excedentes que son utilizados para financiar programas y proyectos que apuntan a reforzar el proceso de transformación social en marcha. Con ello se logra soportar la estructura financiera del sector público y disminuir la eventual vulnerabilidad que se presentase en la estructura presupuestaria. Para el año 2012, el presupuesto del sector público consolidado asignó a 1.164.000
1.164.211, correspondiente a un total de 698 organismos de la Administración Central, 313 entes descentralizados sin fines empresariales, 166 entes descentralizados con fines empresariales no financieros, 21 entes descentralizados con fines empresariales y financieros y los estados y municipios. Fortalecimiento del Consejo Federal de Gobierno en el uso de los recursos. Tras la creación del Fondo de Compensación Interterritorial en el año 2010 y su posterior puesta en funcionamiento en el año 2011, el Ejecutivo Nacional promueve la inversión física y social en las entidades federales y fortalece el poder popular, cada vez con mayor impulso, tal como puede evidenciarse en la asignación presupuestaria del año 2012, que superó en 49.1% la del 2011. Así como en la transferencia de los recursos adicionales por el orden del 20% sobre lo presupuestado. En ese sentido, se presupuestó una transferencia al Poder Popular de 4.770 millones para el año 2012, lo que representa un 49% adicional a lo presupuestado en el año 2011. Con la transformación del sistema de asignación de recursos hacia las regiones, se ha mejorado la asignación de los mismos y se han aumentado las asignaciones legales vía presupuestaria y de créditos adicionales, así como la transferencia de recursos a las comunidades organizadas bajo nuevas estructuras como las comunas y el Poder Popular. Cumplimiento del mandato constitucional del situado. En los últimos años, el Ejecutivo Nacional ha incrementado las asignaciones legales a las entidades federales en lo relativo al pago del situado constitucional, FIDE, SLAE y Fondo de Compensación Interterritorial, incrementos que pueden observarse en la Ley de Presupuesto de los años 2011 y 2012, los cuales registran un 32% y un 42% de aumento, respectivamente, con relación a los presupuestos iniciales. De igual manera, las asignaciones extrapresupuestarias por concepto de excedentes ordinarios para honrar el situado constitucional se elevaron en 35,5% y 41,5% con respecto a lo presupuestado. Adicionalmente, a la fecha, el 15 de septiembre del 2012, se han asignado recursos adicionales de carácter extrapresupuestario por la cantidad de 7.787 millones de bolívares, y este monto representa un 13.3% del total de dichos aportes legales asignados en la Ley del Presupuesto del 2012, el cual comprende 4.018 millones de bolívares por situado constitucional y 2.057 millones de bolívares por el Fondo de Compensación Interterritorial y 1.711 millones de bolívares en otros aportes. Pago correcto de los servicios básicos de los ministerios mediante la asignación y distribución presupuestaria. Otro elemento importante que revela la eficacia de la política y la gestión presupuestaria es lo concerniente a la asignación y ejecución de los recursos aplicados al pago de los servicios por parte de los órganos y entes del sector público. En este sentido, el hecho de que los servicios básicos son provistos por empresas públicas compromete a los usuarios de los mismos a precisar la estimación del consumo para el periodo presupuestado, considerando la data histórica o parámetros objetivos y realizar los pagos de manera integral y oportuna. Por ello, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas promueve medidas para asegurar el cumplimiento de esta responsabilidad por parte de las instituciones públicas a tenor de lo dispuesto a tal efecto en el reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y en las propias disposiciones generales del presupuesto. Práctica y programación oportuna de las emisiones, así como su transparencia. La estrategia de endeudamiento de la República durante los últimos años se han marcado en el cumplimiento de diversos objetivos macroeconómicos donde resaltan las emisiones de deuda interna. Emisiones que, al realizarse de forma continua y ordenada, previo al establecimiento de un cronograma de subasta, garantizan la igualdad y la transparencia en la información disponible a todos los inversionistas locales y fomenta la participación de los mismos, lográndose que la primera fuente de financiamiento del gobierno sea el mercado local y a través de los instrumentos denominados en moneda nacional, lo cual ha reducido el riesgo del portafolio de la deuda social. Y recuerden que la relación entre la deuda externa que teníamos en 1999, que casi llegaba a un 80% del total de la deuda del gobierno central, ha disminuido casi a la mitad en un 40%, lo que significa, por un lado, la confianza en la economía nacional y a su vez protegerse de la vulnerabilidad externa.
El diseño de las operaciones de endeudamiento mediante subastas ordinarias y extraordinarias y especiales ha constituido una herramienta importante en el reordenamiento de los pasivos de la República, el cual se ha fundamentado en el incremento de la vida promedio de los títulos, la disminución de los costos, el incremento del volumen por instrumento y la diversificación de los inversionistas y tenedores de los bonos. En ese proceso, la comunicación con los inversionistas a través de los cronogramas de subasta ha sido de suma importancia para demostrar el firme propósito del Gobierno de garantizar la transparencia en cada una de las operaciones de crédito público ejecutadas por la República, cosa que parece que no era así en la Cuarta República, permitiendo un mejor manejo en la programación financiera necesaria para estructurar una cartera de inversión, así como la fácil valoración de los títulos emitidos con las estadísticas de deuda. Fundamentos institucionales. Concepción presupuestaria en el nuevo periodo. El proyecto de ley de presupuesto es un instrumento de política pública que tiene su origen en la concepción del camino elegido para transitar hacia el socialismo, vale decir, el proyecto revolucionario. El entramado teórico, construido desde la visualización de dicho proyecto y durante los 12 años de gobierno bolivariano, ha estado signado por una evolución programática donde se destacan las siguientes contribuciones. A comienzos de los años 80 se invocó el árbol de las tres raíces. Bolívar, Simón Rodríguez y Zamora señalaban la necesidad de continuar la bicentenaria gesta independentista. 1996 se propuso la agenda alternativa bolivariana que ofrece una salida política a la situación imperante y sienta las bases del proyecto de transición. Al final de los 90, en plena campaña electoral, en 1998, se expuso la propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela. En ella se propuso una revolución pacífica que debía pasar por un proceso constituyente basado en la voluntad popular. En septiembre del año 2000, se presentaron ante el país las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, estructuradas en 5 equilibrios: lo económico, lo social, lo político, lo territorial y lo internacional. Para septiembre del año 2007, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista 2007-2013, dio inicio a una nueva etapa. Este plan estableció 7 directrices: nueva ética socialista, suprema felicidad social, democracia protagónica revolucionaria, modelo productivo socialista, nueva geopolítica nacional, Venezuela potencia energética mundial y nueva geopolítica internacional. Para el nuevo sexenio de gobierno, en la pasada campaña presidencial fue presentada al país la propuesta del candidato de la patria, comandante Hugo Chávez, para la gestión bolivariana socialista 2013-2019. En ella se plantean 5 objetivos históricos que señalan el rumbo para profundizar el camino hacia la construcción de una Venezuela nueva. A esta direccionalidad programática se le debe sumar la viabilidad necesaria para que el próximo año el comandante, acá el 10 de enero, entregue al país el segundo plan socialista de la nación. Por ende, dirección, programa y viabilidad plan contribuyen a crear los límites dentro de los cuales han de estructurarse los instrumentos presupuestarios para continuar la gestión de gobierno. Con base en lo anterior, el Plan Operativo Anual, el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal 2013 son instrumentos que desarrollan a niveles más específicos la direccionalidad establecida en el programa de gobierno y que aplicados con criterios de flexibilidad podrán ajustarse en función de viabilizar el segundo plan socialista de Venezuela. Con ello, se refuerza la adherencia que debe tener la materia presupuestaria con sus instrumentos de gestión en la evolución programática del proceso bolivariano. Nueva institucionalidad financiera bolivariana. Desde el año 2001, Venezuela ha destinado alrededor de $500.000 millones a la inversión social a través de un esquema de financiamiento innovador diseñado para acometer las inversiones de acuerdo con las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional. Esquema este distinto al prevaleciente con anterioridad cuando los recursos provenientes de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, eran destinados al Banco Central, constituyéndose por esta vía solamente en reservas internacionales. Estos recursos estacionados, congelados, fueron redireccionados hacia el bienestar de los venezolanos mediante la nueva institucionalidad financiera bolivariana.
la cual básicamente se encuentra estructurada en una serie de fondos de inversión destinados a colocar recursos monetarios en las áreas de prioridad estratégica para el desarrollo económico y social. Algunos fondos que comportan la nueva institucionalidad financiera bolivariana. Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera. El objetivo de este fondo es crear instrumentos financieros y de inversión que generen los recursos que serán destinados al pago de la deuda social derivada de las prestaciones sociales, al igual que funciona como soporte del régimen prestacional de los trabajadores de la administración pública. El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera puede emitir títulos como el Petrolinoco y demás títulos inmobiliarios, ambos en bolívares, que pueden negociarse en la Bolsa Pública de Valores. Dentro de los ingresos de este Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera se cuentan los siguientes, los que corresponden de conformidad a la ley de presupuesto, los dividendos derivados de las acciones de PDVSA social, el 2.2%, 22% de las empresas mixtas que deben cancelar a la República como ventaja especial, el 3.3% del valor de los hidrocarburos líquidos extraídos en cualquier yacimiento que pagan las empresas mixtas por concepto de impuesto de extracción, los que obtenga de su propia gestión, los que obtenga por operaciones de crédito público y los demás que determine el Ejecutivo Nacional. Fondo de Ahorro Popular. Su objetivo es sentar las bases para la promoción del ahorro nacional mediante mecanismos de inversión en los cuales pueden participar cajas y fondos de ahorro, trabajadoras, empresas y públicos en general, vinculados a los sectores del hidrocarburo, petroquímico, minero, construcción, infraestructura, entre otros, que determine el Ejecutivo Nacional. Tales mecanismos consisten en ofertar públicamente cuentas en participación con rendimiento variable derivados de los dividendos de una porción de las acciones de las empresas mixtas. Realizar inversiones y ofertar títulos vinculados a los proyectos en sectores productivos nacional y los demás que determine el Ejecutivo Nacional. Los títulos que emite este fondo podrán estar denominados en bolívares o divisas, ser negociados luego de transcurridos 2 años de su emisión y se garantizarán las condiciones para que sean fácilmente intercambiables en el mercado secundario de valores. La fuente de ingresos con los que cuenta el Fondo de Ahorro Popular son los que corresponden de conformidad a la ley de presupuesto, los recursos provenientes de los dividendos derivados de una porción de las acciones de Petróleos de Venezuela o sus filiales, así como de las empresas mixtas, los que obtenga por su participación en los sectores productivos nacionales, los que se obtenga por su propia gestión, lo que se obtenga por operaciones de crédito público y los demás que determine el Ejecutivo Nacional. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Con la finalidad de asegurar la liquidez y confiabilidad y oportuno retorno de los recursos monetarios pertenecientes a los trabajadores y trabajadoras del país, el gobierno bolivariano creó el programa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales como mecanismo de recepción y administración de los depósitos monetarios relativos a este derecho de los venezolanos. Estos recursos podrán ser utilizados por sus beneficiarios bajo la modalidad de anticipo con fines relacionados a la vivienda, educación y gastos médicos, es decir, en planes que eleven su calidad de vida. Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. El gobierno bolivariano creó el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los recursos financieros y materiales necesarios para la ejecución de los proyectos que determine el Ejecutivo Nacional. Este fondo tendrá la condición de instrumento de naturaleza especial y extraordinaria para el cumplimiento de los objetivos vinculados a la política de Estado establecida por el Presidente de la República, destinados a enfrentar con éxito y rapidez a las crisis de vivienda y de otras necesidades vitales que han afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente. Fondo Especial Ezequiel Zamora. Con el propósito de formalizar y financiar la gran misión Agrovenezuela, se creó el Fondo Especial Ezequiel Zamora con la finalidad de impulsar la actividad agrícola y agroindustrial nacional, procurando la soberanía, la autonomía y seguridad alimentaria. Los recursos del fondo se basan en los planes y programas especiales diseñados y desarrollados por el Ejecutivo Nacional. Este será administrado por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra en cuanto a presupuesto y financiamiento, así como efectos del control fiscal, y jerárquicamente será el órgano superior de la Gran Misión Agrovenezuela. De igual manera, los recursos aprobados por dicho ente serán destinados al otorgamiento de préstamos en efectivo a productores y campesinos, adquisición de maquinaria, materia prima, útiles y equipos para la producción agrícola, subsidios directos y otros incentivos al sector. Fondos. El Fonden, el tan criticado Fonden.
Como parte de la nueva institucionalidad financiera bolivariana, orientada a mejorar los mecanismos de asignación de los recursos públicos y a posibilitar el crecimiento progresivo de la proporción de los ingresos petroleros que se destinan a la inversión, Venezuela cuenta con el Fonden y los fondos constituidos en el marco de los acuerdos con la República Popular China, que son el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y el Fondo Gran Volumen de Largo Plazo, ambos administrados por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el Fonden. En el año 2005 se creó el Fondo de Desarrollo Nacional con el propósito de aprovechar de manera eficiente los recursos en divisas provenientes de los ingresos petroleros canalizados directamente por medio de PDVSA e indirectamente a través del Banco Central de Venezuela. El Fonden, el 7 de septiembre del presente año, ha recibido un total de 99.584,36 millones de dólares y ha asignado la cantidad de 92.250,64 millones de dólares distribuidos en 442 proyectos. Estas inversiones han sido destinadas principalmente a los siguientes sectores: 44 proyectos en el sector petrolero y minería con una inversión de 26.962 millones de dólares. 34 proyectos en el sector eléctrico con una inversión de 7.065 millones de dólares. 51 proyectos en el sector transporte con una inversión de 8.856 millones de dólares. 52 proyectos en el sector industrial con una inversión de 6.377 millones de dólares. 40 proyectos en el sector defensa, que a mucho orgullo lo tenemos los venezolanos, con una inversión de 6.012 millones de dólares. 24 proyectos en el sector vivienda con una inversión de 4.776 millones de dólares. 73 proyectos en el sector agrícola con una inversión de 4.022 millones de dólares. 6 proyectos en el sector de educación con una inversión de 1.458 millones de dólares. 3 proyectos en el sector alimentación con una inversión de 1.343 millones de dólares. 7 proyectos en el sector salud con una inversión de 1.321 millones de dólares. 22 proyectos en el sector de comunicación con una inversión de 1.375 millones de dólares. 24 proyectos en el sector ambiente con una inversión de 995 millones de dólares. 2 proyectos en el sector comercio con una inversión de 426 millones, 2 proyectos en el sector turismo con una inversión de 28 millones de dólares y 2 proyectos en el sector cultura con una inversión de 13.3 millones de dólares. Ahí está la realidad para quien la quiera ver. Fondo Conjunto Chino-Venezolano. En noviembre del año 2007 se firmó el convenio del Fondo de Financiamiento Chino-Venezolano con la finalidad de consolidar los planes de carácter binacional, promover el intercambio comercial y de inversiones, además de ampliar la cooperación. Este acuerdo estableció el aporte conjunto de los recursos tanto de la República Popular China a través del Banco de Desarrollo de China como de la República Bolivariana de Venezuela por medio del Fonden y la posibilidad de renovación futura del fondo. Al 14 de septiembre del presente año, el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano ha recibido un total de 23.997 millones de dólares y se han asignado 23.844 millones de dólares para la ejecución de 201 proyectos. Estas inversiones están destinadas fundamentalmente a los siguientes sectores. Óigase bien, para los que no quieren ver. 7 proyectos en el sector petrolero y minería con una inversión de 1.513 millones de dólares. 23 proyectos en el sector eléctrico con una inversión de 3.391 millones de dólares. 52 proyectos en el sector agrícola con una inversión de 4.055 millones de dólares. 20 proyectos en el sector transporte con una inversión de 3.814 millones de dólares. 27 proyectos en el sector industrial con una inversión de 2.192 millones de dólares. 4 proyectos en el sector salud con una inversión de 772 millones de dólares. 9 proyectos en el sector vivienda con una inversión de 690 millones de dólares. 7 proyectos en el sector comunicación con una inversión de 185 millones de dólares. 2 proyectos en el sector turismo con una inversión de 162 millones de dólares. Un proyecto en el sector comercio con una inversión de 93 millones de dólares.
un proyecto en el sector de educación con 75 millones de dólares, un proyecto en el sector ambiente con una inversión de 66 millones de dólares. Todavía falta en la lista. Fondo de financiamiento del gran volumen de largo plazo. En septiembre del 2009 se creó el Fondo Gran Volumen de Largo Plazo con la finalidad de administrar inicialmente una cantidad equivalente a 20.000 millones de dólares. Este monto fue constituido por el aporte de recursos de dos tipos de monedas, dólar, 10.000 millones de dólares y renminbi, 70.000 millones. Al 14 de septiembre del presente año se ha asignado la cantidad de 6.943 millones de dólares y 69.565 millones de renminbi para el financiamiento, entre otros, de 40 proyectos en los siguientes sectores. 3 proyectos en el sector petróleo y minería con una inversión de 742 millones de dólares y 9.468 millones de renminbi. 5 proyectos en el sector eléctrico con una inversión de 1.373 millones de dólares y 12.144 millones de renminbi. 5 proyectos en el sector transporte con una inversión de 1.256 millones de dólares y 7.125 millones de renminbi. 4 proyectos en el sector industria con una inversión de 773 millones de dólares y 6.514 millones de renminbi. 10 proyectos en el sector agrícola con una inversión de 683 millones de dólares y 7.860 millones de renminbi. 3 proyectos en el sector de comunicaciones con una inversión de 657 millones de dólares y 2.064 millones de renminbi. Un proyecto para atender la emergencia nacional con una inversión de 466 millones de dólares. 2 proyectos en el sector salud con una inversión de 8.580 millones de renminbi. 3 proyectos en el sector comercio con una inversión de 5.943 millones de renminbi. Un proyecto en el sector vivienda con una inversión de 3.426 millones de renminbi y 2 proyectos en el sector alimentación con una inversión de 821 millones de dólares y lo que viene en el próximo plan de desarrollo. Nueva ley del trabajo, trabajadores y trabajadoras. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 previó entre sus directrices un modelo productivo socialista con el fin de lograr trabajo, seguridad social universal y solidaria y los mecanismos institucionales del mercado de trabajo para fortalecer el bienestar de la clase trabajadora y su avance en lo laboral y económico. Su instrumento principal es el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, cuyo objetivo es la protección del proceso social del trabajo, del derecho de los trabajadores y trabajadoras, generación de empleo, garantía de las prestaciones sociales, fortalecimiento del ingreso familiar, del aumento del salario por parte del Ejecutivo, el incremento del pago de las utilidades, el restablecimiento de las actividades productivas, la preservación de la actividad económica de las empresas privadas y públicas. Para el cumplimiento de esta ley se constituyeron estructuras organizativas que tienen afectación directa en el presupuesto de la Nación para el periodo 2013. Por cuanto a los objetivos de las mismas, consisten en velar por el desarrollo pleno y el cumplimiento de su contenido y del pago de la deuda laboral del Estado con sus trabajadoras y trabajadores. Entre tales estructuras están el Consejo Superior del Trabajo, que tiene por objeto institucionalizar el diálogo y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, por lo que está facultado para formular recomendaciones sobre la elaboración, conducción y revisión de la política social, contribuir a la armonía de los factores de producción, propender a la mejor integración de los aspectos sociales y económicos del desarrollo y desempeñar las demás funciones que le confiere la ley de creación. El Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, cuyo objeto es administrar y manejar instrumentos financieros y de inversión, así como las demás fuentes de recursos necesarios para coadyuvar el pago de las deudas sociales históricas del Estado con los trabajadores y trabajadoras del sector público por concepto de prestaciones sociales. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en cuya implementación tiene una participación de primer orden la banca pública, de tal manera que se asegure la liquidez, confiabilidad y el máximo retorno de los recursos para el único beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el presupuesto del año 2013 contiene previsiones presupuestarias derivadas de la nueva normativa laboral generada de incidencias presupuestarias para atender aspectos tan relevantes como las prestaciones sociales, utilidades, bono vacacional, vacaciones, feriados y descanso, jornada nocturna y el bono nocturno, entre otros. En este orden de ideas,
En la ley de presupuesto se contempla entre los proyectos prioritarios la ejecución de los pasivos laborales y cualquier otro beneficio de carácter laboral dentro de la Administración Pública Nacional, estatal y municipal, a fin de dar cumplimiento al pago de las deudas del Estado con sus trabajadoras y trabajadores y garantizar el bienestar social de los mismos, dada la importancia del presupuesto como instrumento para el desarrollo. Premisas macroeconómicas del nuevo presupuesto. Dado el contexto de alta volatilidad de las variables externas, se mantiene el criterio de prudencia como lineamiento estratégico de la política fiscal. Por ello, el Ejecutivo Nacional estimó para el ejercicio fiscal 2013 un precio promedio de realización de la cesta venezolana de $55 el barril, el cual recoge de manera conservadora las expectativas del mercado internacional de crudo. La eficiente aplicación de acciones de control y supervisión sobre los precios de la economía permite establecer una meta de inflación entre un rango entre 14 y 16%. El tipo de cambio se mantiene a 4.30. El compromiso del gobierno bolivariano es seguir avanzando en la conformación de un orden económico de justicia y equidad, lo que requiere inexorablemente, como ya se expresó, de la aplicación de un presupuesto basado en principios de austeridad, prudencia, eficiencia, eficacia, responsabilidad y sustentabilidad, orientado por la visión de superación de la cultura rentística y sus vicios instalados en la superación del Estado. En tal sentido, la Administración Pública Nacional habrá de intensificar sus esfuerzos en la aplicación de una verdadera racionalidad económica socialista. En el proyecto de ley de presupuesto del 2013 asciende a 396.400 millones, 396 billones de los viejos, o sea, 396 millardos actuales, lo que implica un incremento respecto al presupuesto inicialmente aprobado en el año 2012 de 33.1%. A continuación se presenta la distribución de los ingresos y gastos del proyecto de presupuesto del año 2013. Del presupuesto de ingresos, 300.919 millones de bolívares corresponden a ingresos ordinarios y 95.487 millones de bolívares al total de las fuentes de financiamiento. Los ingresos ordinarios constituidos por los recursos de origen petrolero ascienden a 83.179 millones de bolívares y representan el 21% del presupuesto de recursos, y los ingresos no petroleros, que alcanzan a 217.740 millones de bolívares y representan un 54.9% del presupuesto. Esta proporción consolida una vez más a los ingresos fiscales no petroleros como la principal fuente de financiamiento del presupuesto nacional. En este rubro de ingresos se destacan los provenientes de la recaudación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, estimados en 205.465 millones de bolívares, mientras que el resto lo definen las telecomunicaciones, la actividad minera, la contribución por impuestos a la gasolina y derivados y otros. Por su parte, el presupuesto de gastos alcanza la cantidad de 396.406 millones de bolívares distribuidos en los rubros siguientes: 187.756 millones de bolívares en gastos administrables, 88.088 millones de bolívares en gastos legales, 78.250 millones de bolívares al servicio de la deuda y 42.315 millones de bolívares en proyectos de endeudamiento. Ley Especial de Endeudamiento Anual del 2013. Para el proyecto de Ley de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2013 se han estimado desembolsos por el orden de los 116 millardos, los cuales corresponden aproximadamente a un 26.44% de los ingresos presupuestados estimados para el ejercicio fiscal 2013. En el siguiente cuadro se muestra la estructura de dicha ley con la composición del presupuesto de recursos que se obtendrán vía endeudamiento. Los recursos obtenidos vía endeudamiento estarán discriminados de la manera siguiente. Por concepto de servicio de la deuda se estima la realización de operaciones de crédito público hasta por la cantidad de 33 millardos. Estos recursos se destinarán a la cancelación de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda del Gobierno central y representan un 28,32% del total de la Ley de Endeudamiento Anual. Por conceptos de desembolso a proyectos en ejecución, se realizarán operaciones de endeudamiento hasta por la cantidad de 42
millardos, los cuales representan un 36.27% de la presente ley. Las operaciones de refinanciamiento autorizadas para el ejercicio fiscal 2013 tendrán un máximo de 21 millardos, representando un 18.28% del total de desembolsos autorizados en la presente ley de endeudamiento. Por concepto de gestión fiscal, se realizarán contrataciones y desembolsos hasta por una cantidad de 20.000 millones de bolívares, con un monto de 17.14% del total de la ley de endeudamiento para el ejercicio 2013. Este proyecto de presupuesto se presenta a las puertas de un nuevo sexenio, marcado por los 5 objetivos históricos fusionados en un nuevo constructo teórico, la propuesta que hizo el candidato comandante Hugo Chávez para la gestión bolivariana socialista 2013-2019. En ella se ratifican las más elevadas aspiraciones del pueblo venezolano como fuente de orientación del modelo del país propio, inédito, que el mismo pueblo está construyendo. De tal manera que el año 2013 marca el inicio de una nueva etapa en el devenir político de Venezuela, durante la cual la consolidación y expansión del poder popular, junto al ejercicio pleno de la soberanía, garantizarán la irreversibilidad del proyecto bolivariano. Los avances alcanzados durante la última década, especialmente en cuanto al fortalecimiento del tejido social venezolano, gracias a la política de inclusión social implementada, constituyen el factor fundamental para impulsar con más fuerza el desarrollo y diversificación de la economía nacional en el marco de unas relaciones de producción más justas. La complejidad de este cometido histórico exige un alto nivel de conciencia crítica y autocrítica, con orientación positiva que, alimentada con el examen objetivo de la realidad y los aprendizajes obtenidos, conduzca al enriquecimiento del proceso de transformación. Los avances en infraestructura han de profundizarse en el próximo sexenio, por cuanto el desarrollo del modelo productivo para la transición al socialismo exige la ejecución de planes y proyectos que conduzcan a estructurar territorialmente a Venezuela y contribuyan a crear las condiciones materiales para el desarrollo armónico del país en su conjunto. Esta dinámica de cambio reclama adecuar paralelamente los instrumentos y mecanismos gubernamentales de planificación y control para continuar profundizando la inclusión social y la modernización de la infraestructura física y productiva del país en un entorno de sostenibilidad fiscal. La ejecución del presupuesto y en general de los recursos asignados demanda acuciosidad y rigurosidad por parte de todos los servidores públicos, lo cual, por otra parte, es obligación impuesta no solamente por el aparato jurídico del Estado, sino por los mismos cambios sociales y la ética y el compromiso con la transformación de la sociedad venezolana. El proyecto de ley de presupuesto y ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2013 fue formulado sobre esta base y forman parte integrante de la nueva institucionalidad financiera bolivariana, creada y alimentada sistemáticamente para responder e impulsar los grandes objetivos nacionales. Dentro de esta nueva institucionalidad destacan los fondos constituidos para mejorar la asignación de recursos y proporcionar financiamiento para la inversión social, productiva y en infraestructura de servicios, preservando la sostenibilidad fiscal de la nación. La creación y evolución de esta nueva institucionalidad se ha hecho posible en primer lugar gracias al rescate de la renta petrolera a partir de la Ley de Hidrocarburos del 2001, el desmontaje de la llamada apertura petrolera y las regulaciones subsiguientes, y en segundo lugar por el empeño imperturbable del Gobierno Nacional de usar dicha renta para elevar la calidad de vida de la población y sus potencialidades, y para crear las bases de la infraestructura física y productiva que sustenten el desarrollo integral de Venezuela. Para concluir, ratificamos que este presupuesto, el primero del periodo presidencial 2013-2019, que hoy se presenta ante el pueblo venezolano y a esta honorable Asamblea Nacional, junto a la construcción de la nueva institucionalidad financiera bolivariana, al igual que los presupuestos anteriores y con seguridad a los futuros, han contribuido, contribuyen y contribuirán al logro de una justa y efectiva distribución de la riqueza en beneficio de los grandes colectivos nacionales. Muchas gracias.